Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va, Xiomara? ¿Qué tal su día? Y cuéntame sobre... ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. ¿Y cómo le va con la práctica de la cultura Xánica? ¿Cómo va practicando? ¿En casa? Sí, más o menos. Ok, sí, porque es primordial la práctica, porque eso es lo que le va a ayudar muchísimo en esta trayectoria que usted está aprendiendo. Y pues hay que esperar a sus compañeros para que podamos empezar. Y bueno, recordándole un poco, ¿no?, de lo que hemos tratado en la clase pasada sobre los números, y pues terminamos con la gramática. Ahora aprenderemos nuevas oraciones y también pequeñas palabras, como de esta manera se detalla, ¿no? Y en especial aprenderemos sobre la familia y en la lengua xánica en sí, como que al dirigirnos a un pariente cercano, eh, hasta por decir pariente lejano, hay grandes cambios que en sí ha sufrido esto, ¿no? El transcurso de que uno puede adaptarse a una nueva lengua, ¿no? Y cuáles son las frases que va a aprender a pronunciar. Y pues estoy muy agradecido por estar puntual en la clase. Hasta ahora, ¿tiene alguna pregunta de lo que hemos podido hablar en la clase anterior? ¿Se me escucha claro? ¿O hay alguna dificultad con la señal? A mí me confirma. Me va confirmando con la señal si todo está claro. Bueno, en nuestro último sábado que vamos a tener, vamos a hacer un pequeño taller que ayudará a que ustedes puedan, de lo que ya están aprendiendo, ah, pueden poner en práctica en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la escritura. Va a ser muy divertido porque vamos a ver el potencial que ustedes tienen en poner en práctica o en poder aprender, ¿no? Porque sí, yo puedo estar conversando, si teniri, seneri Carola. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en el transcurso del último sábado, para que ustedes puedan escribir, pronunciar. ¿Se me escucha todo claro, ¿Se me Carola? escucha todo? Sí, entonces, bueno, ya viendo, hablado un poco de la clase anterior, el día de hoy hablaremos más El día de acerca hoy hablaremos acerca de la familia, miembros de la familia en Ashani. Así como le decía a Xiomara, bueno, ahora está Carola, de Carola, que de que en la lengua xánica en la lengua existen muchos cambios, y cómo usted puede referirse a, cómo por puede ejemplo, a referirse papá, a pues a papá, mamá, a parientes cercanos y también parientes lejanos. Y todo esto sufre grandes todo esto cambios, sufre el cual el día de hoy aprenderemos. Si tienen en xánica, buenas noches a todos, amigos, familiares tiene o amigos, paisanos.
que significa Tstenri Maron Shani. Entonces, si yo me refiero a Tstenri Carola, Tstenri Xiomara, buenas noches a cada uno de ustedes, ¿no? Buenas noches Carola, buenas noches Xiomara. Entonces, en la lengua Xánica aprendemos de la siguiente manera. Entonces, Ina, que significa mamá, o también significa madre. Ina. Bueno, como siempre les he dicho de que el acento va a ser con el tiempo a medida que ustedes pueden estar practicando y puedan estar haciendo práctica constante en el hogar, con los amigos, y eso es lo que le va a ayudar, ¿no? A que pueda fluir el aprendizaje de ustedes. Ina se dice mamá o madre. En este caso pueden decir, ya sea hombre o mujer, Ina, dan referencia a su mamá, ¿no? Ina, Isha, Isha es abuela, Isha. Igual, de la misma manera, ya sea hombre o mujer, que va a pronunciar lo que es Isha. Se me escucha, me parece que la señal no hay. Voy a dejar de compartir un momento. Entonces, ok. En momentos regresamos. Hola, hola, ¿se me escucha ahora? Sí, Tendri. Sí, ya le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí la escucho. Ok, ¿ves la señal? Ahora vos. Sí, el internet en estos días fue muy pésimo. Pero bueno, continuamos. ¿Me confirman si ya se observa el PPT? Perfecto. Entonces, como les decía, de que en Ashánica decir mamá o madre se dice Ina. Ina. Entonces, si ustedes escuchan la frase que alguien por ahí dice Ina, entonces se está refiriéndose a mamá o madre. Isha, que significa abuela. Chaine, que es abuelo. Chaine en este caso es solamente para los hombres que se refiere a su abuelo, ¿no? Chaine. Apa, que también significa padre, eso nos estamos refiriéndonos a ya sea mujer o varón, bueno, mujer o hombre, a que se refiere a su papá, ¿no? Apa. Y a continuación estamos detallando también lo siguiente. Iye, hermano, hombre a hombre. Es como yo tengo un hermano, entonces yo quiero decirle hermano, entonces le digo Iye.
solamente hombre, ¿eh? Aquí vamos a tener claro, solamente hombre. Las mujeres no pueden decirles porque no tiene sentido de lo que están diciendo, ¿no? En esta frase, si dice iye, es como en la Shánica, es un término que no es adecuado, ¿no? O que que no es bueno pronunciarlo, más que eso no tiene sentido, ¿no? Al poder dirigirnos iye. También si yo básicamente se refieren hermana de hombre a mujer. En este caso, yo quiero referirme a mi hermana diciéndole hermana, entonces yo utilizaría la frase si yo. Niritori, ya sea hombre o mujer, que se refiere a tío. Niritori. No nirotori es igual, si sea hombre o mujer, entonces se está refiriendo a su tía, ¿no? Entonces, ya habiendo conocido un poco más de ello, vamos a escuchar la participación de Carola. Carola, usted me ayuda en lo que es de color verde, todo lo que tenga Shanika, y una vez termina, ahora sí lo escucho, su tiempo. Ya. Ina es mamá o madre, ¿no? Y nada, Isha, abuela. Shaine, abuelo. Apá, papá, padre. Kameka. Hasta ahí nomás, Pasonki, Carola. Entonces de la misma manera continuamos Xiomara en Ashaninka, como nos referimos a nuestros familiares. Ya. Ina, mamá, madre. Isha, abuela. Jaime, abuelo. Apa, papá. Kameka, Pasonki. Ahora sí continuamos en el lado derecha, que básicamente nos detalla un poco más de algunas palabras que directamente nos referimos a nuestros familiares. Continuamos, Carola, te escuchamos. Ille, hermano, hombre a hombre. O sea, Ille se dice, de hombre a hombre se dice hermano, ¿verdad? Exacto. Y Ya, hombre, entonces, Sirio, exacto, siguió hermana, hombre a hombre a mujer. mujer. Imagínate que usted es hombre y que usted se está refiriendo a una hermana, ¿no? La hermana de usted. Entonces lo diría yo. Ah, ya. Exacto. Nirichori, Ajá, tío. Niritori y yo. Nirichori, Niritori. tío. Norichori, tía. Noniro Tori es tía. Noniro, chori, ¿no? Exacto. Noniro, chori, tía. Noniro Tori. Kameka. Sí, entonces hasta aquí vamos a tener siempre, ya que ustedes están empezando con esta nueva lengua, algunas dificultades el poder pronunciarlo, y eso es normal. A medida que ustedes continúan practicando, ya llegarán a poder pronunciarlo un poco mejor. Como hemos podido ver a inicios, ¿no? Hay algunas frases que sí necesitamos mejorar, pero eso se va a lograr con el tiempo, ¿no? Y con mayor práctica. Niritori no nirotori. Entonces esto, ustedes practican como tsa, tse, tsi, tso, como si yo, ts, si yo, no nirotori. Ok, una vez culminado con ello, entonces, bueno, Xiomara, usted continúa con las frases del lado derecha. Ya. Ille, hermano, hombre a hombre. Chillo, hermana, hombre a mujer. Niritori, tío. Noniron-tori, tía. Kamexa Pasonki. Entonces, Carola, si yo digo Isha, ¿a qué me estoy refiriendo? Te escuchamos. Si yo digo Isha, Hermano. Isha. A ver, Carola, ¿me escucha?
y ya. Abuela o Ahí está, abuela. Abuela. Exacto. Digo y ya, entonces, ok, esta referencia a abuela. Y si digo apá, Xiomara, papá o padre. papá o padre. Entonces, ¿cómo se dice tío en Ashánica, Carola? Tío se dice Nirinchori. Mirichori, Nirinchori. Mirichori, Camexa. Nirinchori. Ahí está. ¿Cómo se dice? Me falta la pronunciación. Está bien, no se preocupe. Ahí vamos a ayudarlo constantemente practicando, escuchando aquí también clase y con sus compañeros va a llegar a pronunciarlo mucho mejor. He tenido estudiantes que sí lo han logrado, como que más es poder participar, poder escuchar y que si usted no pronuncia bien puede decir, a ver, usted puede repetir nuevamente esa frase, no entendí tan claro o cómo se pronuncia más lento, entonces estamos aquí para poder aprender y poder manejar el diálogo, ¿no? Entonces, Xiomara, ¿cómo se dice madre en Ashánica? Ina. Perfecto. Entonces, hay algunas oraciones que haremos con cada uno de ellos, de que no lo podemos utilizar todo o la mayoría, pero con lo que podemos vamos a lograr a poder y Fiorella. Entonces vamos a poder armar la gramática, realizar una pequeña oración y en sí es súper extenso en poder ayudar a que ustedes pueden identificar, pero de lo que actualmente estoy haciendo es se puede decir hacer un pequeño resumen de todo lo que uno puede aprender, ¿no? Pero obviamente en el transcurso de nuestro trayecto de aprendizaje estaríamos aprendiendo a manejar la gramática y a realizar nuestras oraciones. Perfecto. Entonces vimos acerca de Ina, que es madre, Isha, es abuela, Shaine, abuelo, Apa, que es papá o padre, Iye, hermano, que se refiere de hombre a hombre, Tío, que se refiere, Hermano. exacto, de hombre a mujer, Nirichori, tío, y Nonirochori de tía. Entonces, hasta aquí todo vamos aprendiendo y comprendiendo un poco más de cómo es la gramática o cómo es que se establece miembros de la familia en la Ashánica, ¿no? Entonces, Fiorella, ¿cómo se dice tía en Ashánica? Nos ayuda con el audio, Carola, por favor, muchas gracias. Norinzosori. Norinzosori. No, Niro, sorry. Ahora le decía para que nos ayude a poner. Norinzosori. Ajá, no, está bien. Le preguntaba a Fiorella. Le decía para que nos ayude apagando el audio. Ahí está, muchas gracias. Fiorella, ¿sí me escucha todo claro? Hola, Fiorella. Fiorella la 1. Fiorella las 2. Y Fiorella las 3. Bueno, me imagino que tiene dificultades con el internet. Y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces ya ustedes saben, ¿no? Si por ahí alguien dice Ina, se está refiriendo a su mamá. Y si por ahí alguien dice Apá, se está refiriendo a su papá o padre. Y parte de que estamos aprendiendo y también llegaremos a aprender un poco más como vimos anteriormente, de que hombre y mujer tienen específicamente palabras para que ellos puedan utilizar, ¿no? O estas frases que se va a referir a su familia. Ahora, entonces, atio, que el significado es cuñada, refiriéndose de mujer a mujer. O sea, ello consiste de que imaginemos a Xiomara tiene a su hermano, pues su hermano como que tiene su pareja que formaría parte del hogar, que lo conocerían como su cuñada. Entonces, Xiomara, ¿usted cómo
le diría a su cuñada en Ashaninka? Eh, a- Atio. Atio. Entonces, Atio. atio. Entonces, como la I griega que ustedes están viendo es como pronunciar una I normal. Atio. Kamexa. Pasó que Xiomara. Gracias, Xiomara. Entonces, continuamos. No Himetori, que significa mi cuñado, solamente van a pronunciar las mujeres. Ok, aquí también de mujer a mujer, atio no pronuncian los hombres, solamente las mujeres, porque se refieren de mujer a mujer. Ahora no Himetori también solamente pronuncian las mujeres, que se está refiriendo a mi cuñado. No Himetori. Entonces usted quiere decir, no Himetori es como que el cuñado de usted, que básicamente es parte, bueno, en este caso, cuñado ya sea como hermano de su cuñado, que es pareja de sus hermanos de ustedes, o su hermana de ustedes, ya puede ser el cuñado o el hermano del cuñado. Entonces usted puede decir no Himetori, que es mi cuñado. Ok, cuñado de mujer a hombre. Eso también se usa lo mismo, ¿no? No Himetori, que eso se está refiriéndose cuñado de mujer a hombre. No Himetori, para tenerlo un poco más claro. No Himetori, que es mi cuñado, que solamente pronuncia las mujeres, que en este contexto iríamos de mujer a hombre. No Himetori. Ahora lo contrario, no Hinatori, que es cuñada de hombre a mujer. Y también no Hinatori, que es mi cuñada, que solamente pronuncian los hombres. Hasta aquí tenemos todo claro. A ver, Fiorella, ahora cómo va con el audio. Bueno, más que audio diré con el internet. Continuamos entonces con Carola. ¿Usted puede ayudarme los significados en Ashaninka, el poder decir cuñado y cuñada? Te escuchamos, Carola. No Hitmotsori, mi cuñado, solo mujer. No Himetsori, cuñado, mujer a hombre. No Hinatsori, cuñada, hombre a mujer. Ahí está. Kamexa, Pasonki. Entonces, ustedes pueden identificarlo de la siguiente manera. No Himetori, que básicamente ustedes pueden utilizarlo diciendo a su cuñado. Pero la frase que dice no Hinasori, ya eso sí no pueden utilizarlo ustedes, porque en la lengua shánica se mira algo extraño. Es como que ella tiene, ella es su cuñado, como que si dices a una mujer, ¿no? Cuñado, como que, pero ¿por qué es cuñado? Son O sea, mujeres. estaríamos hablando mal, ¿no? Exacto, es un error muy común que se puede ver, y que en sí las personas te mirarían de una manera extraña que usted se está refiriendo a esta frase. Kamexa, Pasón, Carola. Continuamos con Xiomara. Xiomara, te escuchamos. Estamos en el PPT. A ver, me confirman. Atio. Ok, te escuchamos. Ya. Atio, cuñada, mujer. No Himetori, cuñada, solo mujer. Cuñado, que solamente se refería a esa mujer. Mi cuñada, solo mujer. No Himetori, cuñado, mujer a hombre. No Hinatsori, cuñada, mujer a
hombre a mujer. No Hinatori, mi cuñada, solo hombre. Exacto. Muchísimas gracias, Xiomara, por el aporte y la ayuda de poder seguir con ello, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no Himetori significa, tiene una diferencia en que solamente ustedes dirían como cuñado, y también hay una diferencia decir no Himetori, que es mi cuñado. Entonces, ¿en qué consisten estos significados diferentes, se puede decir? Entonces, si usted ve como llegando a su cuñado de casa, entonces usted le diría, ¿no? Esta frase que es no Himetsori. Pero también no Himetsori se utiliza como que si usted está, bueno, con una de sus vecinas, puede decir por ahí, y por ahí llega su cuñado, entonces usted diría no Himetsori, mi cuñado. Entonces, para que de esa manera se puede interpretar. Muchas veces en la lengua shánica, estos cambios que se logran ver es por acciones, y a veces uno quiere llegar a explicarlo correctamente, no se logra en tan solamente decir como este es el significado, esto significa así, y sino muchas veces vienen con acciones que uno puede hacer, o también con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien está llegando por ahí, ya sea su papá, ya sea su mamá, entonces la forma de lo que está pasando en el momento o el contexto del tiempo, va a haber diferencias de cómo uno puede referirse a una persona. Esos son los cambios que existen. Preguntas, dudas hasta aquí. Carola, Xiomara, Fiorella. ¿Alguna duda? Entonces, todo lo que estamos viendo, vamos a utilizar algunos de ellos para poder formar oraciones, pero recordándoles de que ustedes pueden tener claro quién es apá, quién es ina, atio, en qué momento estoy usando atio, si yo me estoy refiriendo a mi cuñada o a mi cuñado, o si estoy diciendo la frase correcta. Entonces eso también necesitamos verificarlo el último sábado, para que de esta manera podemos estar pues en lo correcto, ¿no? No va a ser que por ahí alguien dice bueno, una frase que no es correcta. Entonces eso es lo que queríamos detallar un poco más. Y aquí también continuamos viendo un poco más de nombres de familia en Ashánica, que por ejemplo, ahora si yo voy a decir Ani, cuñado de hombre a hombre, o sea, si yo tengo básicamente al frente de mí que es mi cuñado, yo le diría Ani. Y también mi cuñado, si él quiere referirse a mí diciéndome cuñado, también diría Ani. Entonces hasta aquí no hay ningún cambio. Lo siguiente que vemos dice Nojina, Nojina, esposa. Aquí también solamente pronuncian los hombres. Esta frase es como yo decirle a mi esposa, no, esposa, Nojina, Nojina. Es mi, bueno, en este caso es esposa, ¿no? Ahora, si yo quiero decir mi hermano, pero en este caso solamente dirían las mujeres, no hariri, no hariri. Mi hermano de mujer a mujer. También hermano se refieren yeye, mujer a hombre. Entonces solamente las mujeres pueden decir hacia los hombres, que su hermano le dice yeye. Ahora, si yo quiero decir hermano muy cercano mío, que es como un hermano menor, le diría nirenti, nirenti. Ahora, si yo quiero decir que Hirointi Nojina, que recordemos, primero dije Nojina, que es esposa. Ahora,
Irointi no hina es mi esposa. Irointi no hina. Correcto. Entonces, ¿cuál es la frase que usted usaría, Xiomara, cuando se va a referirse a su hermano? Xiomara, si usted dice hermano, pero ahí está, yeye, kamexa. Entonces, si imaginemos usted y junto a Carola, que son hermanas, ve a su hermano por ahí que está llegando. Entonces, ¿cómo diría usted? No hariri. Ahí está, no hariri. Esto es un momento de que ustedes pueden identificarlo muy claro para que no haya confusiones, ¿no? Para que en sí como que de esta manera ustedes ya van a tener en su mente la frase correcta para que ustedes lleguen a poder pronunciarlo, ¿no? Y que sea correcto. Muchas gracias, Xiomara. Ahora continuamos con Carola. Carola, ¿cómo usted diría? Solamente a ver, bueno, vemos más de hombre a hombre. A su hermano y que justamente está yendo por ahí y se encuentra junto con Fiorella. ¿Cómo diría usted la frase mi hermano? Carola, ¿me escucha? Sí, le escucho ya. No hariri. Ahí está, no, hariri. Y ahora, si usted me encuentra a mí, me quiere decir que como que soy su hermano, ¿cómo me diría? Yeye. Ye, kamexa. Sí, y los restos de las frases que estamos viendo es para que ustedes puedan tener idea de cómo los hombres se refieren, ¿no? Por ejemplo, ani de cuñado, que Hombre a hombre. ajá, de hombre a hombre, ¿no? Y anteriormente vimos, ¿no? Cómo decir cuñado, que es no hime sori, que solamente se pronuncia a las mujeres. Perfecto, pero sin dejar pasar este tiempo, podemos escuchar a Xiomara con la pronunciación de las siguientes frases en Ashánica. ¿Te escuchamos, Xiomara? Como cuál de ellos no lo entendí mucho. Las frases que están en Ashánica. Solo le Ya. pregunté básicamente de antes lo que hablan las mujeres, ¿no? Pero ahora me ayuda con las frases completas que están ahí en Ashánica. Ya, Ani, ¿no? Eso todo con el otro. O solamente todo lo que está en anaranjado. Todo lo que sea en naranjado, lo que usted está viendo. Ya, Ani, no hina, no hariri, yeye, nirenti, irointi, no hina. Kamexa, Pasonki. Y continuamos junto con Carola. Te escuchamos, Carola. Ani, no hina, no hariri, yeye, nirenti, irointi, no hina. Ahí está Irointi. Muchísimas gracias. Entonces, Irointi viene el significado. Probemos un momento nuevamente con Fiorella. Fiorella, cuéntame cómo va con su internet. ¿Se me escucha todo claro? ¿Me confirma? Por el chat de ahí puede enviar un mensajito diciéndome hoy tengo problemas, algunas dificultades con la red y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, como veíamos que estas frases son específicamente que puedan usar los hombres o las mujeres, y también para aclarar un poco de ello, es, lo que estamos utilizando es irointi, no hina, ¿no? Ahora, irointi podemos usarlo en los diferentes pronombres que nosotros estamos utilizando aquí. Por ejemplo,
Si yo digo irointi, irointi no hinatsori, que significaría es mi cuñada, pero en este caso sería de solamente los hombres. Irointi no hinatsori es mi cuñada, de hombre a mujer, ¿no? O sea, yo refiriéndome a mi cuñada. Irointi no hinatsori. Ahora, para poder llegar a entender un poco más adelante, hay algunos cambios que se realizan cuando ustedes van a decir mi cuñado. A ver, continuemos con la siguiente frase. Ok, aquí aclaremos un poco más de lo que significa o cómo nos estamos refiriéndonos, ¿no? O cuáles son las frases que yo puedo armar para una pequeña oración o cómo yo pudiera interpretar. Por ejemplo, Naro, ¿qué significa? Xiomara, recuerda en la primera clase que tuvimos, bueno, en la segunda de Naro, que en primera persona Yo es Naro. Camexa. Entonces, Xiomara recuerda de que Naro significa yo. Ahora, Chora no banco. Chora es como que hay, que existe. Pero en este caso estamos conjugando punto de que Naro Chora no banco. Yo tengo mi casa. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir Naro Chora, una frase que podemos utilizar de aquí sería a ver, no, cambia por completo. Entonces, Naro Chora en este caso sería, a ver, algo sencillo que ustedes puedan pronunciarlo. Ok, en este caso sería mi hijo, que significa Notomi. Entonces, Naro Chora Notomi, que es mi hijo. Ahí pueden anotar en sus apuntes Notomi. Entonces, Naro Chora Notomi. Ya sea hombre o mujer, el decir esta frase está diciendo yo tengo mi hijo. Entonces, al final de todo llega Notomi, no banco, que es mi casa. Ahora, también una gran diferencia que les decía, ¿no? Si ustedes van a utilizar el pronombre personal Naro, entonces si están diciendo yo tengo mi casa. Pero si ustedes no utilizan el Naro, solamente dicen Chora no banco, están diciendo tengo mi casa. Ya, pero si yo lo pongo, digamos, Naro Chora no banco, estoy diciendo yo tengo mi casa, ¿verdad? Exacto. Naro, como está siendo más específico. Naro Chora no banco. Naro Chora no banco. Kamega. Pero muchas veces en las conversaciones que se realizan en la lengua Xaninka, ya no lo ponen el Naro. Si solamente va a pronunciar Chora no banco, automáticamente en la mente de ustedes están dándose cuenta de que está utilizando el pronombre personal Naro, aunque no lo pronuncie, pero sí va a ello. Es por eso como que automáticamente dice, ok, como él tiene su casa. Tengo mi casa. Ajá. Pero en este caso, si ustedes lo dicen, Naro Chora no banco, en el español sería como que yo tengo mi casa. Pero si otra persona, por ejemplo, yo lo diría, ¿no? Naro Chora no banco, entonces cambia la forma de lo que ustedes están pensando, ya no sería yo, en este caso sería él tiene su casa. Usarían el segundo pronombre, el tercer pronombre, ¿no? Yo, tú, él. Entonces, ustedes estarían pensando en él, ya no sería en yo. ¿Entienden? Entonces, aquí cambia esto. Entonces, vamos a centrarnos más que nada, ¿no? Quiero decir,
Naro chora no banco, yo tengo mi casa. Entonces quiero decir como que chora no banco, que también significa tengo mi casa. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? No lo dicen el pronombre personal, pero dicen algo adicional de ello, hay que conjugar siempre con eso. Si está diciendo la primera persona o la segunda persona, ¿no? En los pronombres personales. Pero parte de poder identificarlo, vamos a continuar. Por ejemplo, Naro apa, que significa soy padre. Si lo interpretamos tal cual como empezamos, aquí llegaríamos a entender que dice yo padre. Entonces decir yo padre como que no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si lo interpretamos con soy papá, pues es como que ya por ahí queda, ¿no? Entonces Naro apa va a ir entre soy padre o soy papá. Recordemos de que el significado de apa era papá o padre, ¿no? Ahora, Naro Piri, que significa yo soy tu papá. Entonces aquí vemos grandes cambios, ¿verdad? Y solamente quiero decir, Naro apa sería soy papá o soy padre, ¿no? Ahora, si quiero decir Naro Piri, soy tu papá. Entonces la interpretación es ello, ¿no? Soy tu papá. Pero si ustedes quieren interpretarlo tal cual como está, Naro Piri sería yo papá o yo padre. Entonces hasta ahí logramos entender un poco del Naro, y si solamente quieren decir la frase, bueno, en este caso era no Naro chora no banco o chora no banco. Entonces los cambios es eso, ¿no? Si quiere decir específicamente que yo tengo mi casa o solamente dices no, tengo mi casa, que no varía mucho, más que nada es por el pronombre personal que estás utilizando. Hasta aquí, preguntas, dudas en cuanto a la gramática. Ok, no hay ninguna. Entonces, imaginémonos que nosotros vamos a quitar entonces no va a ser un cambio diferente que lo agregaría. Ok, adicional de ello voy a agregar dos frases más que sí es parte de la conjugación, más que nada es por eso como que lo que he puesto ahí para poder conjugar ahorita una nueva frase. Entonces, si yo voy a decir esta frase que es niri y la otra frase sería niro. Y para llegar a entender un poco más de esta frase, cómo cambia. A veces pensamos de que vamos a utilizar la misma frase hasta el final de todo, ¿no? En sí hay cambios. Estos cambios a veces sucede por el mismo hecho de que ustedes están refiriéndose específicamente, ¿no? Las frases. Por ejemplo, niri no niro, que significa papá y mamá, pero en este caso vamos a identificarlo haciendo una pequeña oración. Lo puse esta frase es por lo siguiente. Entonces, recuerdan que chora no banco, que significa tengo mi casa. Ahora,
Chora niri, que significa papá o padre. Ahora nosotros decimos la siguiente frase o oración, chora niri, que diríamos, tengo mi papá. Chora niri, tengo mi papá. Entonces es lo mismo. Disculpe, una pregunta. Sí, Niri y apa es el significado de papá y padre. exacto. En este caso es la conjugación, por eso cambia. Pues ya digo de que es muy amplio cuando tú ya se está refiriéndose a crece o varía el significado. Ya, o sea, no lo puedo poner chora apa. No lo puedo poner Entonces, así. si usted quiere poner esa frase que es chora Chora apa, apa. Ajá. si se entiende que que es mi papá, chora apa, es como decir, tengo mi papá, ¿me entiende? Como que es, Ya. tengo mi papá. Sí significa como que tengo mi padre, tengo mi papá, pero aquí ya es como una conversación más específica. Cuando usted quiere decir, como, tengo mi papá, como que algo segura, ¿no? Entonces, diría eso, Ya, ya. Sí, chora entiendo. niri. Ni, Entonces, ahí cambia. Ajá. Pero también sí puedo ya, usar la frase que es apa. ya. Sí, en algunas preguntas que se realiza también sí se usa, ¿no? Preguntar, como que sí tengo mi papá. Entonces, para ser más específico, chora niri, como que tengo mi papá, como ya súper segura, ¿no? Ahora, también utilizamos ello. Chora no niro. Chora no niro, que significa tengo mi mamá. Y también se utiliza, como su compañera preguntaba, la siguiente frase, que es ina. Chora ina. Pero aquí la interpretación sería un poco más con ay, ¿no? Sería como chora ina, como ay mamá, algo por ahí. Pero para poder llegar a ser más específico, utilizaríamos chora no niro. Tengo mi mamá. Ok, entonces eso es cuando ustedes utilizan estas respuestas, ¿no? Como que si alguien le pregunta, ¿tienes tu mamá? O alguien quiere decirle, ¿no? Como que tengo mi mamá, entonces usan esta frase. Entonces, para diferenciar, ¿no? Chora no niro, chora niri, no hay una diferencia porque ambos se utilizan, ¿no? Tanto sea como hombre o mujer, utilizan la frase niri o no niro, ambos. No hay una diferencia específicamente para solo los hombres o solo las mujeres. Aquí estamos en una conversión en generalizado, ¿no? Ok, continuamos lo siguiente. Aquí es, imaginemos que ustedes están por ahí caminando junto con sus hermanos, pero de por ahí de improviso encuentran a su papá de muy lejos, ¿no? Entonces ustedes dicen, Heri, papá, entonces apuntando o solamente se miran y dicen, no, ahí está papá, o ahí está nuestro padre, que también llegaría a ser ellos, ¿no? Heri, papá. Ahora, Hero y Na, ahí está mamá. Ahora, los cambios vienen de la siguiente manera. Si hago una pregunta diciendo iri apa, entonces la pregunta en poder hacer en Ashánica siempre va a consistir en la parte, el tono, ¿no? Tono de voz o la fuerza de voz. Iri apa, ¿es papá o es ah, nuestro padre? Iro ina, ¿es mamá o es nuestra mamá?
Entonces, esas son las preguntas que se puede hacer. Ahora, si ustedes quieren usar estas frases, que es también lo mismo, ¿no? Pero es más específico, ¿no? Como, ¿es papá? Como que quiere decir algo seguro. ¿Es papá? Entonces necesita algo, una pregunta o una respuesta segura también, ¿no? Entonces te responden lo mismo, ¿no? Sí es nuestro papá. Entonces diría esta frase, papá, la respuesta. Es igual, ello también lo utilizamos aquí. O diré aquí. Iro no niro, como es mi mamá, la respuesta, ¿no? Esta me iría aquí. Iría pa, es mi papá. Entonces, hasta aquí se entiende, todo claro, dudas, preguntas. Ahí vamos más o menos. Ok, sí, la verdad como que es muy extenso y se requiere mucha paciencia. Como digo, cada vez va extendiéndose, ¿no? Pero entonces para regresar nuevamente al contexto, empecemos nuevamente con lo que es Naro Chora no Banco. Yo tengo mi casa, o también se puede decir Chora no Banco, ¿no? Que se puede decir, se corta el pronombre personal, pero el mismo significado. Tengo mi casa, ¿no? Naro Apa, que soy papá o soy padre. Naro Piri, soy tu mamá, soy tu papá. Heri Apa, ahí está papá. Hero Ina, ahí está mamá. Iri Apa, es papá. Hiro Ina, es mamá. Entonces ahí vamos. Vamos a continuar con el siguiente. Otras nuevas palabras que el día de hoy aprenderemos, que es Nosari. Nosari, que es nieto, pero en este caso, Nosari se refiere a ya sea una abuela refiriéndose a su nieto, Nosari, para que podamos entrar en contexto. Y bueno, aquí sería la mujer, ¿no? La abuela refiriéndose a su nieta, Nosaro. Pues ahí, aquí ya solamente cambia, que es nieto, ¿no? Hombre y mujer. Y la mujer le dice Nosaro. Y el abuelo igual va a decir Nosari y Nosaro. Entonces no hay muchos cambios, es lo mismo. Ya sea el abuelo si dice Nosari, se está refiriendo a nieto. Si la abuela dice Nosaro, se refiere a su nieta. Ahora, bueno, ya nos adelantamos. Notomi, que es hijo. Noshinto, que es hija. Pero vamos a llegar a entender un poco más, por ejemplo. Notomi, que también significa mi hijo, pero vamos a armar las oraciones para poder llegar a entender un poco más. Por ejemplo, llora, que es el, irinti. Irinti, recuerdan que tiene significados como variables, ¿no? Pues es mi, y también no recuerdo en la parte que hablamos un poco más. En este caso estamos usando llora, irinti. Él es mi, usaríamos nosari, ¿no? Él es mi nieto. Llora, irinti, nosari. Ahora, aquí hay un cambio. Llora, irinti, nosari. Ok. Ahora, si yo quiero decir llora, irinti, vamos a cambiar la frase nosari con notomi.
Entonces yo estaría diciendo Yora irinti no tomi. Él es mi, a ver, hijo. ahí está. Él es mi hijo. Entonces usted está siendo específica. Yora irinti no tomi. O como le decía, no usamos la frase llora y solamente usaríamos la frase irinti más no tomi. Estaríamos diciendo es mi hijo. Ahora sí me dejo entender. Nos olvidamos todo, solamente nos enfocamos aquí. Irinti no tomi. Ahora si yo quiero decir solamente irinti más nosari, estaríamos refiriéndonos es mi nieto. Entonces, si ustedes quieren solamente decir es mi nieto o decir él es mi nieto. Yora irinti nosari. Hasta aquí se logra comprender un poco de la gramática. Yora más irinti, estamos bien. Él es mi nieto. No tomi hijo, no shinto hija, no saro y hirointi. Aquí estamos refiriéndonos todo lo que es él. Ahora hay una frase adicional o es parte del pronombre personal que usaríamos esta frase que es. Entonces llora es como para masculino. Él. Ahora vamos a utilizar una frase que es hora, que es de ella. Entonces, ya no utilizamos llora, que significa él. Ahora utilizaremos una frase adicional que es hora. Hora significa ella, para recordarle de las. Entonces, ella es mi hija. Hay un cambio que significa, o más que nada, la conjugación varía. Ahora, si yo quiero decir ella es mi hija, va a cambiar la frase que usamos, irinti. Irinti va a ir la frase irointi. Si se dan cuenta, en vez se agrega la o, al igual aquí que es hora, que significa ella, se agrega la o. Irointi. Ella es mi nieta. Ahora se va nosari y va nosaro. Ora irointi nosaro. Ella es mi nieta. Entonces la gramática funciona de esta manera. Ahora si quitamos la frase ora, que es ella, solamente diríamos, a ver Xiomara, ¿cuál es la frase que estamos? Xiomara, ¿cuál es la frase? ¿Cuál de ellos? Irointi nosaro. ¿Cuál sería la frase nieta? A ver, ¿cuál es? Le ayuda Carola.
¿Se me escucha? No, Saro es nieta. Ahí está, Nosaro nieta. Irointi Nosaro, estaríamos armando. Hirointi Nosaro. Ahí Es mi nieta. es mi nieta. Entonces, hasta ahí hay que tenerlo claro la gramática. Pero si yo quiero decir ella es mi nieta, usaríamos adicional la frase o el pronombre personal que es ora. Ora, que significa ella, es mi nieta. Ora Irointi Nosaro. Llora, que es él, entonces usaríamos aquí, ¿no? Llora, pero no iría Irointi, iría Irinti. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas? ¿Ninguna? Entonces, para conjugar específicamente Irinti son para masculino y femenino Irointi, para que quede un poco claro. Entonces yo quiero decir, él es mi nieto o él es mi hijo. Llora Irinti Notomi. Él es mi hijo. Pero si ustedes no quieren usar el llora, solamente directo dicen no. Irinti Notomi. Irinti Notomi. Y si solamente quieren decir específicamente como ella, bueno, es mi hija, la frase Irointi. Irointi no Shinto. Pero si ustedes quieren agregar adicional la gramática, ella es mi hija. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces vamos a empezar junto con... Disculpe un momentito. Hirointi se refiere a mujer, ¿verdad? Exacto. Ya, digamos yo digo es mi nieta. Irionti Nosaro. Exacto. Hirointi Nosaro. Pues si usted quiere decir es mi nieto, ya no usaría el Hirointi. Irinti. Usaría Irinti y lo cambiamos en vez de Nosaro por Nosari. Ya, eso quería saber. Ahí está. Bien la pregunta. A ver si Omara nos ayuda. Yo leo de la parte que están formadas, ¿no? Exacto. Entonces vamos a empezar aquí. Los significados. Ya, Nosari, nieta. Nosaro, nieta. Notomi, hija. Nos, Noshinto, hija. Ahí está. Kameitsa, ahora sí a formar la oración. Solo la oración. Ahí está. Usted puede decir ella es mi nieta o solamente es mi nieta. Estas dos frases puede armarlo. Le escuchamos. No le veo la pantalla. Carola, ¿usted me confirma con el sistema
de compartir el PPT, ¿está correcto? Sí. Ok, probablemente sea el internet, Xiomara. O quizás no está viendo las frases, pero sí está en el PPT. Eso confírmame, quizás para achicarlo. Sí, sí, está bien. Ahora, Xiomara, ¿me confirmas? O achicar más pequeño. Ahí, mucho, menos. Lo leo, ¿verdad? Sí, sí, Ahí está bien. la frase armada. Ella es mi nieta. O Ora. Pues, Exacto. Armar la oración en Ashaninka. Ora, Ora Irinti Nosaro. ahí, a ver cómo vamos. ¿Cuál es el error? Irointi. Ahí está, gracias, Carola. Entonces, no va irinti, va irointi. Para tener un poco más claro. Entonces, si usted quiere decir irointi, se está refiriéndose a mujer. En este caso, quitaríamos irointi. Ahora sí. Ora irointi nosaro. Entonces, si ustedes se olvidan de estas frases que es ora, diría solamente es mi nieta irointi nosaro. Ahí está. Gracias, Xiomara. Continuamos a Carola. Vamos con los significados y después armamos la oración. Leo, ¿no? Todo lo que está ahí, las letritas. Exacto. Nosari, nieto. Nosaro, nieta. Notomi, hijo. Noshinto, hija. Listo. Ahora sí vamos a armar la oración. Ya, ella es mi nieta. Ora Irointi Nosaro. Ella es mi nieta. Y si usted quiere decir solamente es mi nieta, Irointi Nosaro. Es mi nieta. Camexa. Y si quiere decir es mi nieto, Irinti Nosaro. Nosaro, Nosari. Irinti Nosari. Ahí está. Dinti Nosari es mi nieto. Camexa. Pasó. Entonces, de esta manera bueno, logramos a entender un poco más, ¿no? Entonces, si yo veo Irointi, wow, ¿qué es lo que me enseñaron esta frase? Ok, entonces, ella. Pero si veo que dice Irinti, ok, es de él. Es mi hijo, es mi nieto, o en este caso sería también, no es mi papá, Irinti apa, o como dijimos, ¿no? Irinti niri. Entonces esta frase va de esta manera y que estamos armando. Ok, vamos a continuar. Se ve bien, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Ahí está. Disculpe. ¿Estas palabras luego nos va a enviar? Exacto, justamente después de todo lo que estamos aprendiendo en PPT, se le va a enviar ya en PDF en el grupo para que ustedes puedan tenerlo ahí. Es por eso como que les envío durante los días de la semana que puedan estar practicando. Pero si ustedes tienen dudas o preguntas, por interno pueden preguntarme el significado, quizás con la pronunciación, porque a veces como que eso es lo que es un poco más difícil, ¿no? ¿Alguna Ya. pregunta adicional?
Kametsa. Entonces continuamos. Bien, palabras en Ashánica. Saikachana, sigo aquí. Herakana, aquí estoy. Saikakena, estoy sentado. O en este caso también significaría, a ver por ahí con su libreto, Saikakena, que significaría también estoy sentada. Amanantero oka. Amanantero oka. Compramos esto. Amanantero oka. Compramos esto. Ok. Una vez conocido que Saikachana, Herakana, Saikakena, Amanantero oka, aprendemos algo adicional que Eiro Antiro. Eiro Antiro, interpretado de dos significados diferentes. Eiro Antiro, que significa no lo haremos. En este caso sería, bueno, como imagínense que por ahí tiene mucha tarea. Entonces como que, mira, mucha tarea tenemos, wow, es fin de semana. ¿Qué tal si lo terminamos hoy día? Y alguien dice ahí, ¿no? Eiro Antiro, no lo haremos. Ahora, el otro significado es Eiro Antiro, no lo toquemos. Esto es como una advertencia, ¿no? Bueno, imagínense que ustedes vieron una moto por ahí que está estacionada y pues uno de sus amigos pues dice, hey, mira, vamos a subir, es una moto muy genial, vamos a pasear y todo. Entonces usted diría, Eiro Antiro, no lo toquemos, como que no, como que hay una advertencia de peligro. Entonces es la diferencia. Es como que si hay algo que te dicen, bueno, te están convenciendo que no puedes hacerlo, entonces dices no. Eiro Antiro, no lo haremos y no lo toquemos, es la diferencia. Y más que nada, como le digo, esto se ve por acciones que va a suceder. Por ejemplo, Eiro Antiro, no lo toquemos, como sabemos qué consecuencia va a traer. Como que eso es la diferencia. El otro es ya como, bueno, no hagas la tarea, Eiro Antiro. O no hay que hacer la tarea. O por ejemplo, le dejaron como un trabajo para que usted pueda hacer. Entonces como la otra persona, mira, te está pagando menos, mejor no lo haga. No, no, como que lo dejemos ahí nomás, ¿no? Entonces, Eiro Antiro, no lo haremos. Entonces esa es la diferencia entre no lo haremos y no lo toquemos, ¿no? Eiro Antiro. Después de ello, Ari no mata quiero. Ari no mata quiero. Sí puedo. O también lo lograré. La diferencia es similar. Aquí imagínense, pues ustedes están corriendo un maratón. Pues uno de sus amigos o las personas como que están ahí como que, ya no puede, entonces usted reacciona de la manera positiva y dice esta frase, ¿no? Ari no mata, quiero. Ari no mata, quiero, como sí puedo. Como que algo de ti está haciendo que pueda lograr algo, ¿no? O que sí puede terminar la carrera. O, bueno, en lo lograré, Ari no mata, quiero, sería como, uy, tengo un examen,
pero no sabría si puedo aprobar o no. Entonces usted diría, Ari no mata, quiero, lo lograré, como o superaré en esta frase, ¿no? Ari no mata, quiero, lo lograré. Entonces la diferencia, las acciones que uno ya pasa en cuanto a algo que va a suceder, ¿no? Entonces es la diferencia, ¿no? Como vimos, Ari no mata, quiero, como que ya usted saca una fuerza adicional de que las personas están diciendo que no puede, pero sí va a poder, ¿no? Voy a lograrlo, como decir, sí puedo, como que sí tengo esas fuerzas, esas últimas energías. Ari no mata, quiero, como que sí puedo, lo lograré. Un examen que todos dicen que no puedo, pero sí, Ari no mata, quiero, sí lo lograré, ¿no? O lo lograré. Ahí está, ahora lo escuchamos. Tarola, te escuchamos. Leo las palabras. Exacto, o algo para repetirlo nuevamente, quizás que no está claro. Ya, no recuerdo muy bien. Ahí dijo usted, no lo haremos, digamos. Eiro antiro, ¿no? Y creo que no recuerdo bien si no, también significa te o me estoy equivocando ahí. El no Ajá. O la palabra te es en idioma Shaninga sí. es una buena pregunta. Entonces, solamente decir la frase te está diciendo no. Pero en este caso nosotros estamos interpretando eiro antiro. No, aquí no interfiere el te, porque no tendría mucho sentido si yo digo te eiro antiro, como que doble veces estoy utilizando la frase no. Estoy diciendo no, no lo toquemos. Entonces doble. Entonces no va el te aquí. Solamente va eiro, que es algo negativo, eiro antiro, como que no lo toquemos, como que hay algo va a ocurrir. Pero el te que usted dice que es no, eso se usa básicamente si, a ver, como una pregunta, ¿no? Claro, con una pregunta, Ajá, bien decir no y bien decir sí, nada más para exacto, es eso, ¿no? como que, ¿quieres comer esto? Entonces usted dice, no, no quiero, no, como te, y agregas la frase, no quiero. Ajá, Ah, ya. Eso estaba mi duda. ok, es bueno resolverlo. Ahora sí, continuamos con la pronunciación. Saikachana, Jerancana, Saikakena, Amanantero, Oka, Eiro, Antiro, Arinomantaquero. Kamexa. Seguimos, Xiomara. Hola, Xiomara. ¿Se me escucha claro, Xiomara? Ok. Entonces, Saikachana, Herakana, Saikakena, Amanantero Oka, ¿no? Eiro Antiro y Arinomataquero. Parte de ello es como, bueno, se puede decir es algunas preguntas, ¿no? Saikachana, que sigo aquí, esto no sería una pregunta. Es como dar a conocer a alguien que usted sigue ahí, ¿no? Bueno, es como, imaginemos que todos conocen donde usted vive y le preguntan, ¿no? Si sigues viviendo en el lugar donde que hace como 5 años vives ahí. Entonces la respuesta es eso, ¿no? Saikachana, como sigo aquí, o sigo viviendo aquí. Y Herakana, que es aquí estoy, es para entender un poco más. Imaginemos que usted está en el parque y por ahí le llaman por teléfono y le preguntan, bueno, ¿dónde estás?
quizás como que ya no estés en el parque, estés en otro lugar. Entonces usted respondería, no, Herakana, aquí estoy, como todavía no me he ido a otro lugar. Para entenderlo, interpretarlo un poco más personalizado, ¿no? Porque a veces como que Herakana, pero aquí estoy, o responder a alguien como que no me ves, aquí estoy, algo así, ¿no? Saika Kena, bueno, aquí sería, no, estoy sentado o estoy sentada. Saika Kena. Amananteroka, compramos esto, ¿no? Ya aquí sí puede ser como una ropa que fue muy bonito y todo eso, entonces como que wow, como no puedo, no sé, pero qué tal si lo compramos, ¿no? Entonces deciden comprarlo porque es una ropa como quizás como que muy llamativa o muy atractiva, ¿no? Entonces aman a Teroka, entonces compramos esto. Preguntas, dudas. Xiomara, fue su internet entonces que le dificultó por lo que no se le escuchaba. Ok, justo las preguntas que realizaba aquí le estamos encontrando. Sobre la Sashanika, ¿no? Que es parte de una conversación que uno puede, como usted dijo, no decir sí o decir no. En este caso encontramos que es G. Entonces G, que significa sí, es como algo específicamente que en una pregunta que se haría, ¿no? Ah, ¿te gusta como el pescado? ¿O te gusta comer el pescado? Entonces dirías, ¿no? Sí o no. Entonces usted respondería, ¿no? Sí, sí me gusta, ¿no? O que sí, me gusta. No, no me gusta. Aquí está. Entonces, ¿te gusta el pescado? Y si usted dice, no, no, bueno, en este caso, como la pregunta sería, Picoy, que es quieres, Picoy, entonces usted diría, te no coye, no quiero. Picoy, te. Ahora, entonces como usted ya está harta o harto, entonces el significado es, bueno, la palabra es aitanaji, como basta, o hasta aquí nomás, como que ya no puedo, como decir, ¿no? Basta, aitanaji, basta, los da por definido, ¿no? Pero este basta es como en poder comer en exceso, entonces llega a un límite, ¿no? Como que ya no quiere más comer, entonces utilizaría esta frase, aitanaji. O también en una compra mm, de, de cosas y usted se da cuenta que ya no tiene mucho efectivo, que sobrepasó, entonces diría, ay Tanaji, basta, ahí nomás. Aunque lo que usted me dijo el precio, hasta aquí nomás, no puedo comprar más porque ya no alcanza, ¿no? Entonces, ay Tanaji, basta. O si no, decir como, ay Tanaji, como que ya basta, hasta ahí nomás. No quiero nada, se puede decir. Ay Tanaji, pero es basta. Y también eiro, ¿no? Pero eiro, que significa no, en este caso es advertencia. Advertencia de cosas como de que traerán consecuencias como daños, ¿no? En este caso como que mm, la frase sería, o bueno, la pregunta sería, eiro,
es como decir en el cuidado, algo así, ¿no? Entonces sería eiro, como no, o no lo, una ropa blanca, ¿no? Como que no lo manches, eiro, entonces no, como que va a traer consecuencias, como quizás lo va a manchar la ropa, ¿no? Entonces, eiro, no, es alguien, ¿no? Eiro, como que no, estás advirtiéndole, ¿no? Algo que, qué consecuencia va a traer. Esa es la diferencia entre el te, que es no, y eiro, que también es no. Pero no solamente son ellos, sino que hay algunas frases también que sí se utiliza como de forma negativa, que es el no. Picoy, quieres, paita, que, y también vemos la frase kametsatake. Kametsatake, que significa está bueno, está bien, o en este caso también sería bueno, ¿no? Es como, pues acá hay una fruta, pero alguien pregunta, ¿no? ¿Está bien o está como que súper sano esta fruta? Entonces es la frase, ¿no? La respuesta, mejor dicho, sería no. Kametsatake, como bueno, como sí, no tiene daños, es bueno, ¿no? Kametsatake. Puede usar Kametsatake en está bueno, sería como está probando una comida y le preguntas, ¿no? Como que Kametsatake, como que está bueno, yo también puedo comer algo con lo que usted está, como lo que usted está comiendo. Entonces, Kametsatake, pues la persona te dirá, ¿no? Sí o no. Como te dirá te o está bueno. Kametsatake. O está bien, ¿no? La respuesta, pues, va a depender mucho cómo uno lo está interpretando la respuesta, ¿no? Si la persona está diciéndote está bueno, está bien o bueno. Eso va a depender, como le digo, ¿no? Por ejemplo, si está comiendo algo, entonces usted quiere decir como Kametsatake, como está bueno, ok. O también sería un corte de cabello, entonces usted le diría, ¿no? Kametsatake, wow, está bien, como se nota que un corte muy bueno, pero más que bueno es como bien, ¿no? Está bien. Kametsatake, está bien el corte. Hasta aquí se logra entender, Carola. Preguntas, dudas. Sí, sí, le estoy entendiendo. Ajá. Entonces, más que nada, todo es como más personalizados, ¿no? Para poder entenderlo un poco más, porque a veces puedo decir estas frases como que Tenokoye, Itanahi, Eiro, Pikoi, Paita, Kametsatake, pero usted como que recién se está ah, aprendiendo un nuevo idioma, entonces como que, pero bueno, dice, no, pero ¿en qué momento no estoy usando este no? O ¿en qué momento es como decir basta? ¿En qué momento estoy diciendo como que quieres o qué? Entonces la manera de que uno puede llegar a en qué momento utilizar estas frases, ¿no? Ese es lo que más que nada el enfoque, ¿no? Entonces me ayudas a la forma de el significado, Carola, Ya. la pronunciación mejor dicho. G, sí. T, no. T, no. Koye, no quiero. Aitanaji, basta. Eiro, no. Pikoi, ¿quieres? Paita, ¿qué? Kametsatake, está bueno, está bien, bueno. Kameka, pasonki. Entonces, si yo digo Picoy, ¿qué estoy diciendo? ¿Quieres? Ok, en este caso es algo general, ¿no? Estoy diciendo
quieres, pero no estoy siendo específico qué es lo que quieres. Entonces, para poder llegar a ser más específico, entonces, bueno, aquí ya no lo tenemos los verbos que dirían, ¿quieres saltar? Picoy, pimitaje. Entonces, las preguntas que haces en Ashánica es de esa manera, ¿no? Picoy, pimitaje. Entonces, la pregunta es, ¿quieres saltar? Entonces, paita picoiri. Entonces dirías, ¿qué quieres? Paita picoiri. ¿Qué quieres? Entonces, paita, ¿qué quieres? Entonces, paita picoiri. Ahí también como que uniríamos esta frase, ¿no? Ahí puedes estar anotando. O sea, se puede decir paita picoiri. Exacto. Picoiri, ¿no? Ajá. ¿Qué quieres? Paita, yo sí, sé unas cuantas palabritas. Ajá. Paita pantiri es Ahí ¿a está. dónde vas? No, paita pantiri es como ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Paita Ajá, pantiri, ¿qué haces? paita pantiri, paita picoiri, o paita pivari, como ¿qué comes? Y bueno, en este caso usaríamos mucho, ¿no? El picoy, picoy pillá, picoy, bueno, picoy pillá que es quieres comer, picoy pimaye que es quieres dormir, picoy pisaique que vimos de él, como quieres sentarte y eso, ¿no? Y continuamos. Same ayojete. Vamos a aprender. Ahí está. Entonces, como siempre les digo de que en la lengua xánica no hay muchos cambios, ¿no? Tal cual se escribe, tal cual se pronuncia, solamente sería el acento. A ver, te escuchamos con la primera oración. Carola, a ver, te escucho. Cherépito, Isaiki, Nihaki. Ah, El Martín pescador vive en el río. ahí está, Camexa. El Martín Pescador vive en el río. Cherepito, Isaiki, Isaiki, Nihaki. Hinaki, Nihaki. Entonces, aquí me han hecho varias preguntas. Me dijeron, pero ¿por qué usted dice como una diferencia entre río, agua y riachuelo? Entonces, Nihaki es, ¿cómo explica? Nihaki es como donde está, como que está ahí, Nihaki. Es como si yo digo, estoy en el río, como que no Saiki ni Haki, como que estoy en el río. Y si yo quiero decir como que estoy viendo el río, va a haber un cambio. Estoy viendo sería como que Nameniro Niha. Entonces, Niha, que significa agua o río, hay un cambio. Solamente es Niha, es como río o agua, ¿no? Niha. Pero Nihaki es estar dentro del agua o estar ahí en el agua. Esa es la diferencia. Cherepito y Saiki Nihaki. No tendría sentido si yo digo Cherepito y Saiki Niha. Obviamente Niha significa agua, pero para que tenga más un término que tenga o un término marcado sería Nihaki.
ya no puedes decir otra cosa. Ok, ahora sí, diferencia. Nija, que es agua o río. Nihaki, que estar dentro del río o estar ahí en la orilla, no importa, pero es decir que estoy ahí. Y Nihateni. Nihateni es riachuelo, pequeño río. Nihaten. Esa es la diferencia entre Nija, Nihaki y Nihaten. Ok, ahí vamos. Apa yanti chacopi. Mi papá hace flecha. Apa yanti chacopi. Chora aparoni chenkori nihateniki. Eroti oyoti oñanati. Eroti oyoti oñanati. Etini imai inchatomashi. El armadillo duerme en el bosque. ¿Alguna frase que lo pueda ayudar, Carola, para pronunciarlo mejor? La última frase. Inchatomachiki. Inchatomashiki. Hincha Chatomachiki. shiki. Hincha Inchatomachiki. tomashiki. Ajá. Hincha tomashiki. Sí, como que en sí en la Shanika hay unas frases muy extensas, pero cuando usted ya trate de practicarlo constantemente, ya va a ser como una frase sencilla, pero en sí en la escritura es un poco más amplio. Es como si yo puedo leer rápido, ¿no? Hincha tomashiki. Entonces se requiere mucho eso, ¿no? Hincha tomashiki. Hincha tomashiki. Kameta. Ahora sí usted puede continuar con la pronunciación y yo le ayudaría en el español el significado. ¿Está bien? Entonces usted puede decir la primera y yo digo el significado. Y así continuamos. Ya. Cherepito Isaiki Mihaki. Ayúdanos con su audio, Pasonki. Gracias. Ya. Así continuamos. Cherepito Isaiki Mihaki. El martín pescador vive en el río. Ahora siento. Apa Yanti Chacopi. Mi papá hace flecha. Chora Aparoni Chenkori Nihanteniki. Hay un pez perro en el riachuelo. O también lo dicen guasaco. No sé si usted escuchó de un tipo de Sí. pez. Ajá. Ok, continuamos. Eroti Oyoti Oñanati. Sería Oñanati. Oñanati. Camexa. La Aurora sabe hablar. Etili Imai Chatomachiki. Chatomashiki. El armadillo duerme en el bosque. Camexa. Entonces, Verónica, ¿cómo vamos con la señal ahí? Cuéntame. Profesor, buenas noches. Recién pude ingresar. Estaba mi señal bien pésimo. Oh, ya, no se preocupe. Entonces, ayúdame con... No, no sale en mi pantalla, solo sale Nilton nada más nombre. Ok, entonces sigue con la señal. A ver si usted puede salir y nuevamente, Salgo y entro. ingresar. A Ahí. ver, ya, un ratito. Ya. Ok. Daniel, ¿cómo se hace esto, hija? Vamos a intentar esperar a Verónica a ver qué dice con su señal. Sí, a veces es muy difícil. Hay días como que complicado, pero bueno. Entonces, aquí estamos viendo que Isaiki, que significa
Ya, profe, ya salen acá ya. Kamexa. Ahora sí. Cherepito y Seiki Nihaki. Usted dice en Ashaninka y Carola nos ayuda con la traducción. Ok, profesor. Kamexa. A ver. Cherepito, Isaiki, Nihaki. El Martín pescador vive en el río. Apa, Yanti, Chacopi. Ok, entonces ahí una pausa es Apa Yanti Chacopi. O sea, es Apa, Yanti, Chacopi. Ahí está, ahora sí. Vamos con la respuesta. Mi papá hace flecha. Chora, Aparoni, Cherikori, Nihateniki. Fíjate. Hay un pez perro en el riachuelo. Eroti, Oyoti, Oyanati. Oñanati. Oñanati. Ahí está. Oh, acá me... La Aurora sabe hablar. Etini Imai. Inchatomashiki. Chatomashi. Inchatomatsiki. Ahí Shiki. está. Kamexa. Kametsa. El armadillo duerme en el bosque. Kamexa. Pasonki. Verónica. Pasonki. Ya, Carola. profesor. Vamos a continuar. Seguimos mejorando. Ok, entonces vamos a ver acerca Noniro Okochiti Inki. Mi mamá sancocha maní. Perani Otimini Antaro Inchato. Antes existían árboles grandes. Niri y Charihati Hetari. Mi papá pescó una carachama. Oh, lo siento, era Icharihatake. Niri Icharihatake Hetari. Mi papá pescó una carachama. Ora Kaniri Irointi Hanari. La yuca está cruda. Niritori Itonkake Kiemari. Mi tío cazó un tapir o como lo conocen también Sachabak. Niritori. Te añero Kaharashi no Nampiki. Te añero Kaharashi no Nampiki. No hay basura en mi comunidad. O también puede decir Nonampi significa mi pueblo, ¿no? O mi ciudad también. Meni Isaiki Shamashiki. El oso vive en el Ungurabo. Yatiritini Maniti. El tigre se convertía en persona. Yatiritini. Entonces voy a pedir la ayuda de Carola. A ver, Carola, ¿me ayudas? La pronunciación en Ashaninka. Noniro Okoshiti Inki. Okochiti. Ahí Inki. está. Muchas gracias por decir una frase que hoy día hoy lo revelaremos. Lo que usted dijo hace un rato, Okoshiti, significa robar. Ahí pueden anotarlo. Okoshiti es como que mi mamá roba maní. Entonces, eso es algunos detalles que vamos a aprender en el transcurso de la pronunciación. Como que no se sientan mal, la verdad, porque están aprendiendo algo, palabras nuevas, pero yo siempre les voy a decir eso. Podemos continuar.
¿Me escucha, Carola? Continuamos. Sí. Perani otimin. Ay, no veo. Un ratito. Voy a abrir más. O puedo agrandarlo. Perani. Sí. Perani otimini antaro hinchato. Antes existía árboles grandes. Continuamos. ¿Sigo leyendo todo? Sí, continuamos. Ya. Niri inchari jate getari. Ora kaniri. Aquí es Hirointi Hatake. Inchari hatake getari. Ahí está, mi papá pescó una carachama. Continuamos. Ora kaniri hirointi hanari. La yuca está cruda. Nirin sori intonkake kemari. Ahí está, Nirito Kemari. Mi papá casó. No, mi tío casó un tapio. Mi tío casó. Oh, lo siento. Te añero Kajarachi Nonam Piki. No hay basura en mi comunidad. Meni Isaiki Samanchiki. Yamashiki. El oso vive en el invulnerable. Shamashiki. Ahí está. Kame. Yatiritini Maniti. Ahí está. El tigre se convertía en persona. Pasó. Entonces, como hemos podido ver un poco aquí, en la lengua Shánica a veces sucede eso, ¿no? Primero, Maniti, que es tigre. Primero va el tigre, se convertía en persona. Ya Tiritini, que es persona. Entonces, a veces como que sí, algunas oraciones, de acuerdo, ¿cómo puedo explicarlo? Según del uso que nosotros damos, qué es lo que resalta más, a veces va primero, ¿verdad? Como en este caso es Maniti. Pero si nosotros lo traducimos tal cual como está, entonces diríamos, ¿no? Yatiritini, que se convertía en persona el tigre. Entonces eso sería, ¿no? Pero que tenga más concordancia de lo que estamos viendo es el tigre se convertía en persona. Entonces a veces sucede eso. Pasonki. Ahora continuamos con Verónica. Verónica, ayúdame con la pronunciación. En Ashánica, profesor. Sí, exacto. Ok. Naniro Okotsiti Inki. Ok, entonces estamos en el siguiente PPT. No sé si estamos en el PPT 11. Yo en que ahí estoy en mi mamá Sancocha Manía, ahí no estamos, profesor. No, ya pasamos en donde que dice Naro no koi no ya inki. De mí a ver, vuelve a salir para volver a ingresar, a ver. Ok. Entonces, mientras tanto, vamos a estar continuando. Naro no koi no ya inki. Yo quiero comer maní. No koi no ya inki. Quiero comer maní. Entonces, ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Si yo quiero decir algo específico, uso siempre los pronombres personales. Pero si solamente... Ya, profesor, ya pude estar. Ahora sí, ¿sí está ahí? Naro no koi no ya inki. Ya. Sí, profesor, ahora sí. Perfecto. Escuchamos. Ya. Naro no koi no ya inki. Yo quiero comer maní. No koi no nai inki. No ya inki. Quiero comer maní. Naro no koi nire pochahari irimaki. Ahí está. Naro no koi ni de pochahari irimaki. Quiero tomar limonada. Ok. Naro no koi no ya parentiperori. Ahí está, parentiperori. Yo quiero comer plátano isla. Naro
no va o no va es. No va. Ya, naro, no va. Tatsirensi, getari. Yo como carachama asada o asado. Ya, naro, no va. Kentori. Yo como campanero o también lo conoce como chicharro. Entonces, Ok, profe. pasonki, pasonki. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que todo lo que es naro, todo lo que inicia en naro es yo. Por ejemplo, naro no koi, yo quiero, naro no va, yo como. ah, o que también no koi, que es quiero. Entonces, si solamente ustedes utilizan el no koi, están diciendo como quiero comer o quiero tomar, ah, quiero, quiero dormir, ¿no? Entonces todo es si van a decir solamente no koi. Pero si quieren ser más específicos, siempre utilizando los pronombres personales. Vamos a continuar. Ok, la gran diferencia que nosotros estamos viendo en este caso entonces, en cuanto a esta pequeña práctica, la gran diferencia, por ejemplo, no koi namanante no chenko, quiero comprar mi pantalón. Ahora, el mismo uso en este caso sería pantalón, si yo quiero decir picoi pamanante pichenko, ¿quieres comprar tu pantalón? ¿Quieres comprar tu pantalón? Pero si quiero hacer una pregunta, como ¿quieres comprar tu pantalón? Diría Picoi pamanante pichenko. Picoi pamanante pichenko. Ahora, esto es como él, ¿no? Como él quiere. Ahora, si yo quiero, o diré picoi como que tú quieres. Ahora, si yo utilizo el okoi amanante ochenko, como ella ella quiere comprar. Entonces, okoi automáticamente llega a la mente de cada uno de ustedes que significa ella, okoi. Ella quiere. Entonces, usamos el okoi. Okoi amanante ochenko. Ahora sí, como que él quiere comprar. Y koi yamanante ichenko. Ahora, si quiero decir nosotros queremos comprar, akoi amanante achenko. Queremos comprar nuestro pantalón. Entonces, los grandes cambios que nosotros vemos que no koi se usa en no chenko, pichenko, o ochenko, y koi, ichenko, o akoi, achenko. Entonces, todo está aquí. A, I, O, pi y no. Los restos sigue lo mismo. Como todo ello significa pantalón. Pero el que marca toda esta diferencia es el nokoi, pikoi, akoi, ikoi y akoi. Esa es la diferencia. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Entonces, naro no va kentori, que es yo como campanero chicharro. Marati, Isaiki y Menkoki. El guanajarako está en su nido. Isaiki. Tampia Shinchiri. El viento es muy fuerte. Ana amanati apite tibana. Ana compra 2 piñas. En este caso aquí me faltó agregar piñas. Noniro ocheren ki shima. Ok, acá hay un intercambio. Noniro, que es mi mamá. Noniro, ocheren kishima. Mi mamá fríe pescado.
Mabeshi o Shioki Inchatomashi. La piña crece en el bosque. Algunas diferencias que vamos a ver en esta práctica, por ejemplo, es como esta diferencia, ¿no? Como Tashasa no Takiena, como tengo mucha hambre, ¿no? Como Tashasa no Takiena. Tashakena. Tengo hambre. Con grupo de personas, ¿no? Entonces como que usted quiere almorzar, pero le dice a todo el grupo, ¿no? Tashakena. Entonces como, tengo hambre. No tashake. Tengo hambre, pero en este caso cuando usted está sola, ¿no? Entonces, no tashake. Como, tengo hambre. Esa es la diferencia. Tashasa no takena, tashakena y no tashake. Pues acá hay algunos significados, por ejemplo, ¿no? Inchato, Santari, Irointi, Ashi, Hokirens. Entonces ahí nos estamos refiriéndonos de que la planta del cedro es medicinal. O también podemos decir de que el árbol del cedro es medicinal. Entonces, hinchato, muchas veces nos referimos al árbol o también la planta. Es la interpretación que estamos dándolo aquí. Y después de ello también está Hinchato Santari, Aventiro Hokirens. El árbol del cedro cura las enfermedades. O también que diríamos, ¿no? El árbol del cedro o la planta del cedro es curativo, ¿no? O es medicinal, ¿no? Como está arriba. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Quién dice yo? Nadie. Ok, esto es lo que quería llegar a entender un poco más. En cuanto a lo que justo practicamos, Irointi es mi o también es su. Es, por ejemplo, decir, es mi ropa, es su ropa. En este caso utilizamos lo que es masculino, ¿no? Irinti, que es mi o es su, que también se utiliza en femenino. Entonces, irointi o irinti se usa es mi o es su. Entonces, es un enlace, ¿no? Que siempre está ahí constantemente para que pueda definir una frase que ustedes quieren decir. A ver, irotake, que es ella o ella sería en femenino. O iritake, que es él o él es masculino. Iribetaka. Iribetaka, estamos viendo que se parece o es parecido a él, como muchas veces se ha utilizado esto. Es su doble, que no sé, se parece, algo así, ¿no? Entonces, iribetaka. Entonces, como que no estoy seguro, pero se parece, ¿eh? Entonces, es eso, ¿no? O también irobetaka. Irobetaka, se parece o es parecido a ella, sería en femenino. Entonces, aquí ustedes van a darse cuenta como que sí, es por el término, ¿no? Irointi, se agrega la O, irinti, se quita la O. Entonces, si ustedes ven ahí una frase que dice irointi, ok, esto es esta referencia a una mujer, ¿no? Pero si dice irinti, ok, se refiere a un varón. Irotake, también esto por la O, es mujer. Iritake se refiere, o cosas también. Y para culminar, sería estas últimas palabritas. Henoki, que significa arriba,
Osabi, que significa abajo, katsiri, dolor, kapichaji katsiri, poco dolor, o katsitakena, me duele, o también sería siento dolor, o sheki o katsitakena, me duele mucho o siento mucho dolor, o katsitakena nako, que significa me duele la mano o me duele mi mano. O katsitake noito, me duele la cabeza o me duele mi cabeza. O katsitake noiti, me duele el pie o me duele mi pie. ¿Dudas y preguntas, Carola, Verónica? Dime, profesor. ¿Preguntas o dudas que tienes? No, profesor, estoy practicando acá, hablando así. No, Kamexa, profesor, está bien. Asante. Carola, ¿tiene alguna pregunta? No, le estoy escuchando, profesor. Camexa. Pues entonces esto es lo que hemos aprendido el día de hoy y pues procederemos con la siguiente clase, que preguntaré más que nada la gramática que hemos podido ver, ¿no? Cómo conjugar en esta parte de aquí. Por ejemplo, ella es mi hija o es mi hija. Entonces voy a poner imágenes ahí. Entonces yo quiero que ustedes puedan escribir, porque voy a evaluar cómo van con su escritura y cómo van conjugando también nuestras pequeñas palabras que estamos aprendiendo. Pero antes de ello utilizaremos algunas nuevas palabras que por ejemplo son los saludos, y de esa manera estaremos cerrando y culminando la clase que estamos llevando, y así aprenderemos más adelante sobre la presentación y algunos como pequeños cuentos para que ustedes puedan identificar, ¿no? Qué significa tal o cómo es. Lo que yo quiero que ustedes puedan seguir practicando y puedan seguir aprendiendo. Bueno, eso es todo la clase del día de hoy, y ahí estarían pues estoy enviando el PDF en el grupo para que puedan seguir practicando. Pasonki, Pasonki Carola, Pasonki Verónica, Hatajana. Pasongi, profesor. Profesor, una consulta. ¿Nos va a enviar ese de día lo que hemos aprendido? ¿Nos va a enviar? Sí, la mayoría de todo lo que estamos aprendiendo sí se va a enviar. Ya, ya, profesor. Pasonki. Pasongi.